Señor mío. Tú conoces nuestra vida, Señor Padre bendito, y conoces nuestro corazón, Señor Padre bendito. En esta noche, Padre bendito, quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor Padre bendito, que nos dé sabiduría e inteligencia para poder entender tu palabra, Señor mío. También te pido por el hermano que va a dar el estudio, o los hermanos que van a dar el estudio, que también pongas tú palabras en su boca, Padre bendito, para que podamos entenderle, Señor mío, que tú seas quien dirige este estudio, Señor Padre bendito, y te agradezco porque nos dices la oportunidad de despertar, de abrir los ojos, Señor Padre, de poder cumplir con nuestras obligaciones, Señor Padre bendito, y gracias porque también esta es una, Señor mío. Y por los que se van a entrar, que también puedan entrar bien, Señor mío, sin ningún problema. Gracias. Todo esto te lo pido en nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Adelante. Amén. Hasta mañana, que Dios lo bendiga. Pues te toca, Brendis, ya casi terminamos el libro de Primera de Reyes, ya hoy es capítulo 20 y nos faltarían 2 para terminar, y vean cómo hay pianito y la vamos llevando, ¿no? Así que, pues vamos a ver que nos quedamos con Acab, ya Eliseo ya entró a la escena, pero todavía hay mucho que decir sobre Acab y Ben-Hadad, y pues órale, Brendis, te escuchamos. Sí. Pongan atención porque es muy preguntona, Así que no lo... Sí, sí. Adelante, Brendis. No, la verdad es que está sumamente interesante este capítulo y nos deja muchas enseñanzas, ¿no? Yes. Tenemos aquí que, ahora les voy a leer, si me permiten, la Reina Valera contemporánea. Me gustó mucho esta versión y bueno, pues se las voy a compartir, que esperemos que no cambie mucho. De hecho, no cambia mucho porque es Reina Valera, nada más que esta es contemporánea, es con palabras más actuales. Y bueno, pues dice, Ahab derrota a los sirios. Un día el rey Ben-Hadad de Siria reunió a todo su ejército y convocó a 32 reyes aliados con sus caballería y sus carros de combate y se dirigió a Samaria para atacarla y la sitió. Bueno, para agarrar un poquito de contexto, vamos a ver que, pues que dejamos a un lado un ratito a Elías y a Eliseo, ¿no? Vemos que pasaron 3 años y medio de sequía y que posteriormente, bueno, pues Elías oró para que lloviera y bueno, pues llovió, pero en esto se fueron a Jezreel, Acab y Elías delante de él, se fueron a Jezreel y bueno, Acab le contó a su esposa Jezabel que Elías había matado a sus 450 profetas de Baal. Entonces, pues Elías tuvo miedo y se fue a esconder, se fue a refugiar y Dios, en su soberanía, en su gracia, le dijo, ¿sabes qué? Ni te vas a morir, ni nada. Lo alimentó sobrenaturalmente, le dijo, levántate porque todavía tienes mucho trabajo por hacer. Ya es que se encuentra a Eliseo para que lo unja y lo sustituya en un tiempo. Y bueno, entonces vemos que ya estamos hablando de después de la sequía, después de los 3 años y medio, es cuando entra en escena este rey Ben-Hadad, que es Ben-Hadad, no sé si recuerdan que en el capítulo 15 se habló de un tal Ben-Hadad. Bueno, este Ben-Hadad 1 es el que hizo alianza con Asa, el rey de Judá, porque el rey de Israel, Basá, lo estaba atacando, entonces hicieron alianza. Entonces, muchos historiadores coinciden que este Ben-Hadad es el segundo Ben-Hadad, que podría ser el hijo o el nieto de este Ben-Hadad. Bueno, Ben-Hadad es el rey de Aram septentrional. ¿Por qué septentrional? Porque es Aram de esos tiempos del Antiguo Testamento. Ahora lo conocemos como Siria. Ahora es el reino de Siria. Entonces, esto ya es un término griego tardío, el nombre de Siria. Pero bueno, aquí en la Biblia nos habla de Siria, que es lo mismo Aram. Si ven en otra versión que dice el rey de Aram, es lo mismo que Siria, ¿vale? Para que no se vayan a confundir. Entonces vemos que este rey Ben-Hadad
reunió todo su ejército y aparte reunió a 32 reyes que se aliaron con él. Bueno, pensamos que, bueno, los historiadores dicen que esos 32 reyes pudieron haber sido ciudades, estados tributarias que le rendían tributo a Siria, ¿no? O sea, que se habían sometido a Siria y le daban el tributo a Siria. Entonces eran sus aliados. Más aparte su ejército, que me imagino que era un ejército muy grande, entonces pues sí eran bastantes contra, en este caso contra Acab, contra Israel. Entonces dice que se dirigió a Samaria para atacarla y la sitió. ¿Qué quiere decir sitiar? Quiere decir que estaban alrededor de la ciudad y no les permitían ni que entraran ni que salieran. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de atacarlos, de apropiarse de sus cosas y bueno, ese era el propósito, combatirlos, ¿no? Atacarlos. Entonces, bueno, este era el propósito de Ben-Hadad, ¿no? Atacar a Samaria, perdón. Versículo 2. Envió mensajeros al rey Ahab, que estaba en la ciudad, a que le dijeran: el rey Ben-Hadad te manda decir, tu plata y tu oro me pertenecen, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. Solamente los hermosos, porque aquí dice, tus hermosos hijos. A los feitos los dejaba. Bueno, no es eso precisamente, pero bueno, yo quiero pensar que porque pues nuestros hijos son hermosos. Aunque seamos mamás cuervos, siempre los vamos a ver hermosos. Entonces, son lo más preciado que podemos tener y por eso yo creo que el término a tus hermosos hijos, ¿no? Pero, era para mejorar la raza. Ándale. Pues, Exacto. tiene sus ventajas estar feíto, porque acuérdate también cuando Nabucodonosor se llevó al exilio jóvenes, buscaba a inteligentes y guapos. Sí. Pues, Yo se me hubiera salvado. Ahí tiene sus ventajas ser feíto de repente. claro, por eso Dios nos hizo feitos para que no, No corramos nos robara. Muy bien. Versículo 4. El rey de Israel le respondió: por supuesto, todo lo que tengo le pertenece a su majestad. Bueno, pues aquí vemos el carácter de Acab, ¿no? O sea, un rey muy, muy malo, pero cobarde. ¿Por qué cobarde? Pues porque decidió rendirse y no luchar y no pelear, ¿no? Entonces, vemos que el carácter de Acab, ¿no? Que realmente era cobarde, no confiaba en el poder de Dios, quien realmente, Dios era el que luchaba las luchas de Israel, ¿no? Del reino dividido y del reino unido, Dios era el que luchaba estas luchas. Entonces, vemos que Acab no reconocía a Dios en este aspecto. Entonces dijo, por supuesto, lo mío es tuyo, ¿no? Entonces, pues agárrate acá porque no sabes lo que dices, ¿no? Ahorita vas a ver hasta qué grado Ben-Hadad te va a pedir, ¿no? Versículo 5. Los mensajeros volvieron a hablar con Ahab y le dijeron, el rey Ben-Hadad ha dicho, he mandado a decirte que vas a entregarme tu plata y tu oro, lo mismo que tus mujeres y tus hijos. Bueno, aquí vemos que sus hijos y sus esposas, pues vemos que a Acab no le importaban tanto. Realmente decían, sí, pues llévate a mis hijas, a mis esposas, y refiriéndose a los hijos de los siervos, a los hijos de las mismas personas que vivían ahí, ¿no? Antes no lo oyó Jezabel, porque pues acuérdense que la que mandaba ahí era Jezabel. De haber escuchado a Jezabel que le decía que se lo iba a llevar el rey, imagínense cómo le iba a ir acá. Entonces, pues antes no lo escuchó Jezabel, pero bueno, para acá no era tan importante este hecho de decir, sí, pues llévate a mi esposa, a mis esposas, a mis hijos, no pasa nada, yo te los doy con todo gusto, ¿no? Y versículo 6. Dice, prepárate. O sea, le dijo, los siervos de Ben-Hadad le dijeron acá, prepárate, porque mañana a esta misma hora van a llegar mis siervos a registrar tu palacio y las casas de tus oficiales y se llevarán todo lo que tengas de valor. ¿Ya ven por qué Acab no debió de haberle dicho todo lo mío es tuyo?
Porque aquí Ben-Hadad ya se agarró el pie, ¿no? Como dice coloquialmente. Ya le pidió, hasta le dijo que iba a saquear, que se iba a meter a su palacio y a la casa de toda la ciudad para robarles lo más preciado que tenían. Entonces ahí fue cuando acá brincó, ¿no? O sea, ya no fue tan fácil decir, sí, llévatelo, te lo doy. No, realmente vemos que aquí el rey de Siria pues, vio burro y se le antojó viaje, ¿no? También vio el carácter débil y cobarde de acá, sin identidad ni fundamentos, y dijo, pues de aquí soy, ¿no? Entre más le pida, más me va a dar, entonces, pues, no, pues yo voy a seguir pidiéndole. Y no se lo negó, ¿no? Entonces dijo, voy a pedir más. Vemos que así actúa, para llevándola a nuestra vida, vemos que así actúa Satanás con nosotros, ¿no? Si nosotros le abrimos la puerta a Satanás y le decimos, pasa, entra, llévate lo que quieras, él va a pedirnos siempre más. ¿Y esto qué va a ocasionar? Pues nuestra propia perdición, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en hacerle caso a la carne, ¿no? En hacerle caso al mundo, a Satanás, para que ellos no se apropien de nuestras vidas, de nuestra identidad, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que ya llegó la amenaza, la segunda amenaza, ¿no? Que se iba a saquear lo de su palacio y lo de las casas de las personas que vivían ahí. Versículo 7. El rey de Israel convocó entonces a todos los ancianos del país y les dijo, ¿se dan cuenta de que ese rey está buscando perjudicarme? Me pidió que le entregara mis tesoros de plata y de oro, y hasta mis mujeres y mis hijos, y no se los he negado. Entonces, aquí vemos que realmente lo que le importaba acá, ¿qué era? ¿Era su esposo, sus hijos? ¿Eran las personas? ¿Era su pueblo? Pues no, realmente vemos que lo que realmente le importaba era lo material, porque él era un hombre materialista, ¿no? Le importaban las riquezas, ¿no? También vemos, no sé si notaron algo aquí muy importante que hizo acá. ¿A quién le pidió consejo? A los ancianos, en lugar de pedir el consejo a Jehová, ¿A a quién Dios. debería de haberle pedido consejo, no? Nunca se humilló ante Dios. Nunca lo reconoció. Entonces vemos que aquí acá ya había desechado a Dios, ya lo había desechado por completo porque no tenía ninguna comunión con él. Pero ¿qué vemos aquí? Algo muy bonito que me gustó. Vemos la misericordia y la gracia de Dios, ya que él no había desechado al rey ni a su pueblo. Dios acá desechó a Jehová, pero Jehová no desechó a su pueblo. Vemos vemos que Dios en su infinita misericordia siempre está con nosotros, ¿no? Donde abunda el pecado, abunda la gracia, ¿no? Entonces aquí vemos que Dios no desechó a su pueblo, ni lo ha desechado, ni lo va a desechar, ¿no? Vemos cómo Dios ha cuidado a este caso a Israel y lo sigue cuidando hasta la actualidad. Lo vemos en la historia, lo vemos en las noticias, lo vemos en todos lados, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, pidió consejo. Entonces, bueno, pidió consejo a las personas que supuestamente conocían de la palabra de Dios, que eran los ancianos, ¿no? Pero pues vemos que también los ancianos, pues, hacían lo que el rey decía. O sea, realmente ellos, por salvar su pellejo, siempre hacían lo que el rey quería. Entonces, pues, les pidió consejo, pero realmente escuchó lo que Acab quería escuchar, ¿no? Que no se dejara robar, que no se dejara quitar sus pertenencias. Eso fue lo que los ancianos le dijeron. ¿Qué más? Entonces, bueno, aquí vemos que Acab le dijo, pues sí, te doy lo que me pediste, pero ya lo otro no te lo voy a dar. No te metas con mis pertenencias ni con mis cosas personales. No voy a permitir que te las lleves. Vemos que los soberbios menosprecian el consejo de otros, mientras que los sabios lo aceptan. Aquí vemos que, bueno, efectivamente Acab pidió consejo de los ancianos. Bueno, ya es un punto a favor, ¿no? Ya empezamos a ver que la soberbia de Acab empieza un poco a ablandecerse, aunque bueno, pues no era lo correcto, porque realmente tenía que haberlo pedido a Jehová, tenía que haber orado a Jehová para que le diera la respuesta, pero aún así
hizo lo correcto. Versículo 8. Los ancianos y todo el pueblo le aconsejaron, no le hagas caso, no hagas lo que te pide. Aquí es lo que les digo. Los ancianos realmente le dijeron a Acab lo que Acab quería escuchar, que no quería darle sus pertenencias. Entonces, exactamente ese consejo fue lo que les dio los ancianos. Versículo 9. Entonces Ahab respondió a los embajadores, o sea, a los siervos de Ben-Hadad. Digan a su majestad que voy a hacer lo que me pidió la primera vez, pero esto otro no lo voy a hacer. Los embajadores llevaron la respuesta a su rey. Bueno, pues aquí vemos que ya acá ya empieza a sacar un carácter más fuerte, ¿no? Ya no es de que iba a permitir que hiciera lo que quisiera el rey de Siria. Vemos que estaba dispuesto a dar tributo al rey de Siria, pero no estaba dispuesto a que saqueara su palacio, ya que cediendo una y otra cosa, podía también exigirle pues hasta la corona, ¿no? En todo caso, si acá se dejaba, pues le podía decir, tú sabes que de una vez vete y déjame aquí tu reino. Pero bueno, vemos que Acab sacó la casta. Versículo 10. Y una vez más, Ben-Hadad mandó a decirle, que los dioses me castiguen duramente y más aún si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis ejércitos se lleven un puñado de sus ruinas. Aquí Ben-Hadad pues ya se enojó porque no le está dando lo que quiere, ¿no? ¿Se acuerdan quién dijo esto? ¿Quién dijo que los dioses me añadan aún más? Jezabel también. Jezabel. Ajá, exactamente. Entonces aquí le están En el capítulo dando anterior. una probadita de su propio chocolate, ¿no? Acá, ¿no? Le están diciendo, ¿sabes qué? Pues aunque me castiguen los dioses, pero no va a quedar polvo aquí en Samaria, ¿no? Vemos que Ben-Hadad estaba amenazando al rey para espantarlo, porque sabía que era cobarde. Lo que no sabía el rey de Siria era que Jehová era quien estaba con Acab, que lo que se iba a propiciar ahí era una guerra santa, ya que recordemos que acababan de pasar por 3 años y medio de sequía y el ejército de Israel pues no era lo suficientemente fuerte como para lidiar con el ejército de Ben-Hadad. Era un ejército muy grande y aparte tenía 32 reyes aliados, imagínense. Israel era cosita de nada para ellos. Vemos que no era fuerte militarmente en este momento, por lo que habían pasado de la sequía y del hambre. Pero pues vemos que Dios no había abandonado a su pueblo. Jehová de los ejércitos estaba respaldando esta guerra, ¿no? Versículo 11. Y el rey de Israel les respondió, díganle a su rey que una cosa es ceñirse la espada y otra muy distinta volver victorioso el campo de batalla. Bueno, aquí le estaba diciendo Acab a Ben-Hadad, no cuentes los pollos antes de que nazcan, porque ni siquiera sabes si te vas a llevar la victoria, ¿no? Entonces, estamos viendo que Acab pues está sacando la casta, ¿no? Se está tomando fuerza. Acab estaba tomando el valor, pero ese valor pues no venía de él, ¿no? Ese valor venía realmente de Jehová. Vemos que estaba obedeciendo por primera vez y dejando su soberbia a un lado. Recuerden que en Deuteronomio 18, Dios les dio la bendición cuando obedecían, ¿no? Les decían, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir, y te voy a dar grandes cosas, y voy a luchar por ti, voy a ganar las batallas por ti. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que Jehová está haciendo esto que les prometió en Deuteronomio 18, ¿no? Versículo 12. Cuando Ben-Hadad recibió la respuesta de Ahab, estaba en su campamento, bebiendo con los demás reyes, y al instante ordenó a sus oficiales que se prepararan para atacar a la ciudad. Bueno, pues aquí estamos viendo que Ben-Hadad pues era pues alcohólico, era borracho, porque dice, Ben-Hadad recibió la respuesta de Ahab, ¿y qué estaba haciendo en el campamento? Bebiendo. Estaba disfrutando de su campamento, ¿no? Estaba celebrando antes de la victoria. Él estaba segurísimo que iba a ganar la batalla a Israel.
pero pues no sabía con quién se estaba metiendo, porque realmente aquí ya se estaba metiendo con Dios, ¿no? Pero vemos aquí algo muy interesante. En los versículos anteriores, Ben-Hadad no solamente amenazó acá, a Israel, sino que también amenazó a Jehová, a Dios mismo. Entonces eso, pues a la vuelta de la esquina se le va a voltear porque pues Dios no se va a quedar con las amenazas, y es ahí donde viene el castigo. No tanto, bueno, bendice a Acab cuando le manda la ayuda para destrozar el ejército de Ben-Hadad, pero no porque Acab era sumiso ni ellos estaban en la idolatría, pero se lo hace con el fin de demostrarle que era el Dios de Israel, que todavía los bendecía porque era su pueblo escogido también, y por las amenazas de Ben-Hadad. Exacto, vemos que aquí ya se estaba metiendo con Dios, ¿no? Entonces Dios tenía que demostrarle quién era él realmente. Ajá, sí es lo que iba a comentar, que realmente estas batallas eran los dioses contra Dios, ¿no? Y aquí estaba en juego el nombre de Jehová. Entonces Jehová realmente iba a demostrar que él es el que iba a vencer, ¿no? Aquí estaba el nombre de Jehová en juego. Entonces él tenía que demostrar que él era poderoso. Y además hoy yo veo otra razón. No solamente estaba en juego el prestigio de Jehová, porque, como dice Leti, en aquel entonces yo pagano lucho contra Israel. Si yo te gano, es que mi Dios es más poderoso que el tuyo. Entonces también estaba en juego el honor de Dios. Pero más allá, miren, yo quiero preguntarles, por ejemplo, ¿Acab merecía que Dios interviniera para sacarlo del apuro? No, claro que no. No lo merecía. ¿Por qué lo hace Dios? Por honor de su nombre, Y otra razón más. por amor a su pueblo. Para que reconocieran quién era el poderoso. También sí. Existía una promesa hecha a Abraham. Dios no interviene en la historia, Israel ya hubiera sido exterminado desde cuándo de la faz de la tierra. Pero ¿por qué Dios siempre interviene? Por la gracia de Dios. Porque no merecen, porque merecían lo contrario, realmente Él es fiel a sus promesas. Y prometió, le hizo promesas a Abraham y se van a cumplir. Por eso desde aquel entonces vemos cómo Dios interviene en la historia para siempre estar sacando a su pueblo del apuro, aunque no lo merezca. En la época contemporánea se sigue viendo igual también. ¿Cuántas naciones árabes quieren acabar con Israel y no pueden? La famosa guerra de los 6 días en 1900, ¿qué fue? 60. 46 creo. 73. Israel regresó a Israel en el 48. El 73 fue, ¿no? 60. No la fecha, pero la famosa guerra de los 6 días, pues Israel siendo como ahorita indefenso contra naciones más poderosas, le hicieron los mandados a Israel de manera sobrenatural, podríamos decir, porque como Israel pudo destruir toda la fuerza aérea de los egipcios, ¿sí? Era de Egipto, Siria y no me acuerdo qué las naciones querían acabar con Israel. Y ahora sí que le hicieron los mandados a Israel, ¿sí? Porque Dios interviene, porque a pesar de que Dios ha hecho a un lado a Israel ahorita, Dios no olvida las promesas. Y de hecho, de ahorita de que mencionabas algo, Brendis, de que Dios siempre va a ver por su pueblo. Sobre eso voy a predicar el domingo pasado, sobre el futuro de Israel. O sea, Israel está hecho a un lado, pero vamos a ver que el rechazo de Israel no es ni total, es reversible y es temporal. Ellos van a volver a ser nuevamente el pueblo elegido de Dios y eso va a traer mayor bendición al mundo, de la que ya trajo. El rechazo de Israel al Mesías trajo bendición al mundo. Pues dice Pablo, ¿qué será cuando regresen a ser otra vez incluidos en el olivo, no? Pero bueno, ya me estoy metiendo a mi predicación del domingo. Yo también nada más aprendí rápido. Quería decir también, como dice Juan Carlos, ¿no? Dios hizo una promesa, hizo un pacto unilateral donde era incondicional. Él lo va a cumplir, ¿sí? Israel, obedezca o no obedezca, Dios lo va a cumplir. Claro. Adelante, Brandis. Y como dices, Japo, eso de la guerra de los 6 días, a mí me sorprende cómo de manera sobrenatural Dios salvó a Israel, porque
Israel no tenía un armamento fuerte. De hecho, creo que, bueno, yo vi un documental que decía que solo tenían un carro de guerra, pero que los egipcios vieron que venían muchas luces y que dijeron, ya vienen con tanto armamento a atacarnos, y que huyeron. Entonces es cuando dices, ahí es donde Dios está metiendo ahí realmente la mano de Dios, ¿no? O sea, porque fue de manera sobrenatural y como dices, de manera contemporánea todavía se ve como Dios está salvando a su pueblo. Claro, y me recuerda cuando Gedeón derrotó al ejército enemigo con 300 hombres. O sea, ahí siempre se ve la mano de Dios. Claro, y aquí la vamos a seguir viendo porque Sí, vamos a ver cómo es que ganan esta guerra. Puro jovencito. Ándale, Brenda, síguele. Versículo 13. Aquí vemos cómo Dios habla a Ahab a través de un profeta. Versículo 13. Pero un profeta fue a ver al rey Ahab de Israel y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿ves esta gran muchedumbre? Hoy mismo voy a entregarla en tus manos para que reconozcas que yo soy el Señor. O sea, aquí le mandó decir a través del profeta que le iba a entregar a este ejército tan grande, a Acab, para que viera Acab quién era el Señor realmente. Aquí Dios le quería demostrar a Acab, aunque ya Acab ya lo había visto de muchas maneras, en el monte Carmelo lo vio, y ahorita Dios también le va a demostrar quién es su Dios, quién es Jehová de los ejércitos, porque quiere que Acab se arrepienta, porque quiere que él vuelva al camino. No quiere Dios condenar, Dios no le gusta condenar, quiere que nos arrepintamos y volvamos al camino. Desconocemos qué profeta era el que habló a Acab. Dios habló al profeta para decirle a Acab, ya que no menciona su nombre, pero sabemos que Elías no era el único. ¿Se acuerdan que Elías, cuando le entró la depresión, dijo, es que yo soy el único? Pues no, aquí Dios les está demostrando que efectivamente Elías no era el único profeta. Habían muchísimos profetas, tan es así que ni siquiera, Dios, el autor, pone el nombre del profeta. ¿Por qué? Pues porque eran muchos profetas, ¿no? Entonces vemos que no era el único, como ya lo había manifestado Elías. Dios tenía más profetas a su servicio y que no doblaban la rodilla ante Baal. También vemos Dios en su infinita misericordia y gracia, a pesar de que Acab no lo pidió y no se lo merecía, le dijo que iba a salir victorioso. Vemos que Dios no quiere condenar, sino redimir. ¿Cómo? A través de nuestro único y suficiente Salvador, que es Jesucristo. ¿Por qué? Pues por amor de su nombre, para su gloria y para que se cumpla el pacto hecho a Abraham, porque Dios no es hombre para mentir. Él va a cumplir su palabra. Nosotros somos únicamente instrumentos para sus propósitos buenos, santos y perfectos. Somos siervos inútiles, ¿no? Lo que decías, Juan Carlos, que Dios va a cumplir la palabra que le hizo a Abraham, el pacto que hizo. Vemos aquí que vemos gracia sobre gracia. Aquí abunda el pecado, pero sobreabundó la gracia. Dios muestra su misericordia dándoles lo que no merecían. Misericordia, paciencia. Aquí vemos varios atributos de Dios. Se reveló a través de la victoria que le iba a dar a Acab y a Israel, ¿no? O sea, a pesar de que, esto también se puede aplicar en nuestras vidas, nosotros no nos merecemos tanta bondad de Dios y sin embargo nos la dan, ¿no? Nada más les quiero hacer un comentario rápido. Yo en la mañana estaba preparándome mi desayunito bien rico, unos huevitos con tortilla, y cuando la estaba comiendo dije, pero, o sea, ¿qué merezco yo para que Dios me dé estos alimentos sagrados, ¿no? Y que yo los disfrute. Entonces, en las pequeñas cosas y en las grandes cosas vemos como Dios, en su infinita gracia, siempre nos va a proteger, su misericordia, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, pues varios atributos de Dios, que a pesar de que Acab no se merecía que Dios le diera en su mano al pueblo, a los sirios, ni el pueblo de Israel lo merecía, Dios lo va a hacer, ¿no? Entonces vemos cómo Dios obra grandemente en nuestras vidas. Y lo vemos aquí reflejado en Acab.
versículo 14. Sí, vamos en el 14, ¿va? Sí, sí, sí. Ok. Y Ahab le preguntó, ¿y quién me ayudará a derrotarlos? Y el profeta respondió, así ha dicho el Señor, te ayudarán los siervos de los jefes de las provincias. Pero Ahab volvió a preguntar, ¿y quién atacará primero? Y el profeta le dijo, tú atacarás primero. Aquí, los siervos de los jefes de las provincias, vi a varios historiadores que dicen que son jóvenes, que son muchachos, que los siervos de los jefes de las provincias eran muy jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí Dios les dijo que le iba a dar a estos siervos y que él iba a atacar primero. Entonces vemos que pues Dios en su infinita misericordia todavía le dice, tú vas a ser el que vas a iniciar esto, ¿no? Porque yo voy a estar a tu lado. Vemos en Éxodo 14:14 que dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Se acuerdan cuando el faraón los estaba persiguiendo para matarlos a los hebreos? Les dijo, no se preocupen, ustedes no van a pelear, el que va a pelear voy a ser yo por ustedes. Entonces, aquí lo mismo va a pasar con Acab y con Israel. El que va a pelear va a ser Jehová. Por eso es una guerra santa, porque el que va a pelear es Jehová, de manera sobrenatural los va a proteger. Versículo 15. Entonces Ahab pasó revista a los siervos de los jefes de las provincias y eran 232 guerreros. Luego pasó revista a todo el ejército israelita y contó 7,000 guerreros. Entonces en total eran 7,232 guerreros los que iban a luchar contra el ejército de Ben-Hadad y sus 32 reyes aliados. Bueno, pues aquí vemos que la tenían dura Israel, ¿no? Realmente estaban en desventaja contra el rey de Siria. Pero bueno, pues Dios muestra su amor revelándose a ellos que entre más débiles sean como hombres, más fuertes son en Dios. Enseñanza a nuestras vidas, como dijo Pablo en 2 Corintios 12:10. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué eran tan débiles el ejército de Israel? Porque es que, pues estaban hasta flaquitos, ¿no? Porque pues acaban de pasar la sequía y el hambre, han de haber sido flaquitos y luego pues, son chaparritos, entonces tú los veías y dices, ¿cómo van a pelear, no? Pero bueno, aquí entre más débiles eran, más se iba a manifestar el poder de Dios, ¿no? Brendis, Sí. estos 232 siervos no eran aptos para la guerra, sin embargo los mandó como por orden de Dios, por orden de Jehová, los mandaron como vanguardia para distraer precisamente a Ben-Hadad y a su ejército. Más adelante lo vamos a ver, pero también algo muy curioso. Aquí estamos viendo que está obedeciendo a Acab las órdenes de Dios, pero nada más las obedecía de acuerdo a su conveniencia, para sus intereses, porque realmente no pues estaba alejado completamente de Dios, pero al ver esta situación, ahora sí está obedeciendo. Exactamente, pues no le queda de otra a Acab. O sea, Acab no era tan fuerte como para decir, ay, sí voy a hacer lo que quiera, ¿no? Como acostumbraba a hacerlo, ¿no? Como quiso hacerlo quitando a Jehová del camino. Y hay Oye, otro dato, y Brendis. por ejemplo, él sabía que Jehová era poderoso, pero ¿qué no creía él en él o cuál era su situación, Lo que Brenda? pasa es que pues no, ya había, bueno, no hacía caso porque ya había abandonado a Dios, porque prácticamente era, le rendía culto a Baal y a todos los dioses pues era idólatra. Pero cuando se le aparece el profeta y le menciona que la guerra la va a ganar o que a los sirios los va a poner en su mano, ahí empieza a obedecer, pero digo, nada más por su conveniencia, para su conveniencia. Y también vemos un dato muy curioso que menciona aquí como ejército a 7,000 hombres, pero no eran los 7,000 que no doblaron rodilla ante Baal. Parece que es un dato muy interesante. O la coincidencia que eran los 7,000, pero no eran los que habían
Los que no habían doblado rodilla ante Baal. Salud. Bueno, dice que eran el ejército, ¿no? Dice, a todo el ejército israelita, o sea, eran los militares los que luchaban. Los otros 232 eran los siervos de los siervos jefes de las provincias, ¿no? Entonces, yo digo que eran los militares los que luchaban, los guerreros. Hay una coincidencia con los números de los 7,000, con los del capítulo anterior, de los capítulos anteriores, de los que no habían doblado rodilla. Pero nada más es un dato interesante, pero no son los mismos, vamos. Ah, de acuerdo. Espérame, evidentemente no son los mismos 7,000. Entre esos 7,000 estaba el profeta que fue a hablar a Acab. Pero esos 7,000 nada más seguían las instrucciones de Acab. Pero creo que la pregunta de Uriel, según le entendiera, ¿por qué Acab, si él era un israelita, era del pueblo de Dios, por qué le dio la espalda a Dios y por qué, aunque Dios le está hablando y todo y le está asegurando que le va a entregar en sus manos, era para que Acab se volviera arrepentimiento al Señor, ¿no? Pero vemos que no lo hace. O sea, Acab, después de esto siguen las mismas, derrotan a Ben-Hadad y luego al año siguiente lo vuelven a derrotar, pero no vemos que Acab se vuelva al Señor. Después va y le quita una viña a Nabot, o sea, él sigue igual. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento ahí, más bien lo que le interesaba era salvar el pellejo, nada más. Por eso se veía obediente, pero no porque tuviera verdadera fe en Dios, sino porque le interesaba salvar el pellejo, creo yo, ¿no? Entonces, eso vemos que uno puede ver la mano de Dios. O sea, muchas veces podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas y todo, y aún así el corazón humano es duro, renuente a reconocer que es Dios el que está detrás de todas sus bondades, ¿no? Y cuando el corazón está duro, pues como dijera el salmista, corazón de acero tengo yo, ¿no? Entonces no hay poder humano ahí que... Y el Señor le endurece más, ¿no? Exactamente. Sí. No, y también lo que está diciendo Uriel, ¿no? Me llama la atención que todos los reyes del norte, ¿sí? Fueron desobedientes. ¿Por qué? Desde Salomón, que fue pervertido por las mujeres extranjeras y se volvió idólatra. Y de ahí todos se volvieron idólatras, ¿sí? Se volvieron, ¿cómo se llama? Se casaron con mujeres paganas. Pues Acab estaba casado con la mujer más mala, Jezabel, ¿no? Entonces, tenía una influencia tremenda. Entonces estaba totalmente alejado de Dios y aún así Dios, como dice Brenda, le mostró gracia, misericordia, pero fue realmente por su pueblo, ¿no? Así es. Adelante. Sí, fue pues no porque se lo mereciera acá, sino porque Dios quería demostrarle acá quién era él, a pesar de que ya acá lo sabía, ¿no? Pero bueno, sí, como dice Juan Carlos, realmente acá no le quedaba de otra más que hacerle caso al profeta, porque pues no tenía un gran ejército como para luchar contra Ben-Hadad. Sin embargo, como dices, no fue por amor a Jehová, fue por conveniencia. Oye, y pasa una cosa, yo creo que en la actualidad con la humanidad de que todos, o sea, nos gusta más vivir en el pecado que obedecer a Dios, ¿no? O sea, lo obedecemos cuando nos conviene y cuando no, hacemos lo que queremos, ¿no? Nos acordamos nada más cuando estamos en situaciones difíciles, porque cuando estás aparentemente viviendo tu pecado que te complace, pues estás contento, pero cuando se trata de creer, pues no crees, ¿no? Entonces después vienen las consecuencias y después vienen los problemas, porque bueno, pues Dios los disciplina fuertemente y en la actualidad pues así es. Sí, no nos gusta que nos disciplinen, ¿no? Entonces, en este caso, Acab y Jezabel, pues hacían lo que querían, o sea, ellos le daban rienda suelta a sus placeres, a sus deseos, tenían lo que querían. Entonces, ¿tú crees que ellos iban a querer someter a Jehová? A las reglas de Jehová, que decían no matarás, no hurtarás. Eso no lo querían ellos, por eso es que ellos estaban queriendo hacer a un lado a Jehová. O sea, en Israel
ya en el reino dividido, estaba Baal, pero todavía había, o sea, como que mezclaban Baal con Jehová. Entonces, pues eran pues, tibios, porque ni uno ni otro, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente esto era un pecado. Y así pasa en la actualidad, ¿no? O sea, crees en Cristo, pero también crees en otras cosas. Adoras a Dios a tu manera y no a la manera que Dios quiere que lo hagamos, ¿no? Entonces, Así es. pasa en la actualidad. Dice un comentario que cuando uno le da la espalda a Dios, se puede hacer esclavo de cualquiera, en este caso de dioses falsos. Si no te sometes a Dios, te vas a someter a cualquiera. Sí, sí, sí. ¿No? Es cierto. Le das, como dice el libro, le das alimento al pecado en vez de que lo vayas disminuyendo y le des fortaleza al espíritu, le vas dando poder al pecado. Sí. Exactamente. Así es. De que se hace uno, si no adoras a Dios, te haces esclavo, como dijo ahorita el padre Aguilar. Digo, perdón, Armandito. Es muy cierto. Si no adoras a Dios, terminas adorando hasta el perico de tu casa. Exacto. Realmente el corazón es idólatra y tiene que adorar algo. Y si no adoras a Dios, pues ya lo dijo Armandito, terminas adorando cualquier cosa. Así. Hasta muerte. Sí, sí, sí. Miren. Versículo 16. Se pusieron en marcha al mediodía saliendo de Samaria mientras Ben-Hadad y los 32 reyes que lo apoyaban seguían emborrachándose en su campamento. Se pusieron en marcha al mediodía. ¿Quiénes? Los israelitas. Israelitas. Se fueron al mediodía en pleno sol. ¿Quién en el antiguo Medio Oriente salía a luchar al mediodía? Nadie, Con nadie. el sol a todo lo que da. Imagínense, o sea, creo que Acab no tenía ninguna estrategia militar, ¿no? Él simplemente se echó al ruedo y dijo, pues, aquí estamos, ¿no? Entonces, ahí sí creí fue en Dios. para caerles por sorpresa, ¿no? Porque no se lo esperaba Ben-Hadad. Al mediodía todos estaban, bueno, ellos estaban pisteando. exacto, que a final de cuentas le resultó a Acab porque Ben-Hadad estaba en la fiesta, ¿no? Estaba con sus 32 aliados echando trago. Entonces vemos que Ben-Hadad tenía un problema muy grave de alcohol, ¿no? No era una enfermedad, era un pecado. Le pasó lo que a Belsasar, lo mismo que a Belsasar le pasó. Los agarraron echando trago y pagaron caro. Claro. Sí. Bueno, pues Dios también permite esas cosas, le dice, ¿quieres enlodarte? Pues enlódate, ¿no? Y ahí están las consecuencias. Entonces, bueno, vemos que, pues que acá, a pesar de que no tenía una estrategia militar, pues le dio resultado esto, ¿no? Porque le cayó de sorpresa a Ben-Hadad. Bueno, por lo que había dicho, ¿no? Que el sol está a todo lo que da, pero bueno, también sabemos que Acab sabía que Dios ya le había dado la victoria, o sea, él estaba bien seguro porque ya el profeta ya le había dicho que lo iba a entregar en sus manos, ¿no? Entonces Acab, pues iba muy seguro, ahí sí creyó en Dios, ¿no? Porque le convenía, y lo hizo por él mismo, no lo hizo por amor a Dios, lo hizo por salvar el pellejo. Y mira, Brandis, un paréntesis, regresándonos tantito al versículo 11, en la Reina Valera 60, pues la que traemos todo, dice, y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Tú hiciste una paráfrasis muy buena de que no te coman los pollos antes de que nazcan. Pero es exactamente eso, o sea, no cantes victoria antes de tiempo. O sea, Acab confió en lo que le dijo el profeta, que estaba seguro que Dios le iba a dar la victoria. Por eso se atrevió a decirle, no cantes victoria antes de tiempo. Cosa que no le gustó a Ben-Hadad. Exacto. Entonces, si vemos aquí que acá pues estaba agarrando fuerza, ¿no? Pero como les comenté, esa fuerza venía de Dios, o sea, esa seguridad se la dio Dios al decirle que se los iban a entregar en sus manos. Porque si eso no hubiera sucedido, ten por seguro que Acab le terminaba permitiendo ir a su palacio a que le saqueara todo, porque pues iba a tener miedo, ¿no? Versículo 17. Los primeros en salir de la ciudad fueron los siervos de los jefes de provincia,
Pero Ben-Hadad había puesto espías que al ver salir soldados de Samaria corrieron a decírselo al rey. O sea, aquí Ben-Hadad ya se había preparado con los espías, ¿no? O sea, en cuanto vean que viene gente de Samaria, avísenme, ¿no? Entonces, le avisaron a Ben-Hadad, pero bueno, pues Ben-Hadad estaba en la fiesta y no, pues hacía incoherencias, ¿no? O sea, borracho, ¿qué podía decirle? ¿De qué manera podía mandar a su ejército a atacar? Entonces Ben-Hadad dijo, sea que vengan en son de paz o que vengan en son de guerra, capturen los vivos. Entonces, aquí es donde les digo que Ben-Hadad ya de lo borracho que estaba, decía incoherencias, porque, o sea, ya sea que vengan en paz, agarren los vivos. O sea, entonces ya los iba a secuestrar o ya los iba a tomar como rehenes. O ya sea que vengan en guerra, agarren los vivos. Pues si iban a atacarlos, pues ellos también tenían que atacarlos y matarlos, ¿no? Entonces ya el alcohol lo hacía decir cosas que no, y pues estaba en cierta desventaja. Y sirvió para distraerlo. Exacto. O sea, ¿quién se emborracha al mediodía, no? Me acuerdo mucho no recuerdo el capítulo, pero en Hechos, cuando Pedro y los discípulos estaban en Pentecostés, ¿no? Que les decían que estaban borrachos. Y Pedro les dijo, pues, ¿cómo vamos a tomar al mediodía? O sea, ¿quién se emborracha al mediodía, no? Entonces, Era a la hora tercera, a las 9 de la mañana. en la mañana, pero bueno, al mediodía es casi mañana. Entonces, ¿Quién pues, se emborracha a las 9 de la mañana o a mediodía y más estando en guerra? Y más estando en guerra, o sea, Ben-Hadad tenía un problema muy grave del alcohol. Ajá, como les comento, no es que estuviera enfermo, realmente era un pecador, no tenía dominio propio de esa incoherencia, ya que la guerra era para matar a sus adversarios y no para tomarlos cautivos. No sé si alguien me pudiera apoyar en leer el capítulo 5:18 de Efesios. 5:18 de Efesios. 5:18 de Efesios, Armandito, por favor. Déjame checar. (5:18) de Efesios. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Exacto, entonces, embriagarse del Espíritu, ¿no? Eso es lo que nos dice Jesús, que eso sí podemos embriagarnos del Espíritu, pero del alcohol no, porque no nos da dominio propio y nos hace decir incoherencias, ¿no? Tenemos problemas por la disolución, por eso tenemos problemas. Claro. Sí. Versículo 19. Los siervos de los jefes salieron de la ciudad y tras ellos salió todo el ejército. Y trabaron combate unos con otros, pero los israelitas hicieron huir a los sirios y los persiguieron. Entonces el rey Ben-Hadad de Siria montó en un caballo y escapó acompañado de algunos jinetes. O sea, ¿dónde quedó la valentía de Ben-Hadad? Que ni el polvo iba a quedar de Samaria. ¿Qué dijo? Patitas, ¿para qué las quiero? Y se echó a correr, se fue, escapó. ¿Dónde estaba la valentía de Ben-Hadad? Pues estaba en sus caballos y estaba en sus jinetes, ¿no? Porque él no creía en Dios. Versículo 21. El rey de Israel remató a la caballería, o sea, acabó con todos, destruyó los carros de combate y causó grandes estragos entre el ejército sirio. Vemos que aquí acá, pues Dios le dio realmente la victoria en sus manos porque acabó con todos, ¿no? Se escaparon unos cuantos, entre ellos el rey de Siria. Entonces vemos que las victorias que Dios nos da nunca son para promover nuestro orgullo. Las victorias son de Dios. Todas las victorias militares de Israel obtenidas fueron por la obediencia a Jehová, como les decía en Deuteronomio 18 de la bendición, ¿no? Cuando obedeces. Ninguna otra nación puede gloriarse o enorgullecerse de tal hazaña como Israel, ¿no? Israel es al que le ha dado esta victoria de manera sobrenatural. Ninguna otra nación ha tenido este privilegio. Bueno, en el comentario de John MacArthur de este capítulo de este versículo del 17 al 21, dice,
La estrategia de la batalla era enviar a los oficiales jóvenes que podían quizás acercarse a los sirios sin suscitar demasiada alarma y luego, a una señal determinada, lanzarse a la carga junto con la principal fuerza de choque de Acab, atrapando así descuidados a los ebrios sirios y aturdiéndolos. La gloriosa victoria ganada con tanta facilidad y con una fuerza tan pequeña fue concedida para que Acab y el pueblo conocieran que Dios era soberano. Aquí vemos que a quién quería Dios hacerle saber que Él es soberano. Aquí en estos versículos específicamente, a Acab y a Israel. En los siguientes vamos a ver a quién quería Dios demostrarles que Él era Jehová de los ejércitos y que Él era Jehová de toda la creación, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante el comentario de John MacArthur, como nos dice que quería que Acab y que Israel supieran quién era Dios, ¿no? O sea, a mí me sorprende de verdad la misericordia y la gracia de Dios con Acab y con Israel, porque, bueno, no me sorprende porque sé quién es Dios, ¿no? Sé por qué Dios está haciendo esto, por lo que acabamos de decir, por su pacto, por amor a su nombre, por amor a Israel. Pero de verdad, cuánta misericordia se derrama aquí a Israel y a Acab, ¿no? O sea, realmente... Teóricamente lo hizo para que Acab se arrepintiera y volviera a la adoración a Jehová, no a Baal. Pero sí, no. vemos que el corazón de Acab era muy duro. Sí, no lo quería Igual condenar. el pueblo ya era igual, ya estaba igual. Estaba Oye, igual. pero también, digo, la misericordia hacia Israel y hacia acá, pero si nosotros volvemos acá a la actualidad con la misericordia para nosotros, totalmente todo lo que ha hecho el Señor. Exacto. Sí. Sí, Urielito, tienes razón. Vemos en cada cosa, tanto grande como pequeña, vemos que Dios realmente es muy misericordioso con nosotros y nos tiene mucha paciencia, ¿no? Nos Ya ama estar aquí, verdaderamente. ya es su misericordia, que estemos aquí escuchando su palabra y estudiándola y que estemos aquí, alabándolo. Sí. Exactamente, ya estamos aquí aprendiendo. Versículo 21. El rey de Israel remató a la caballería, destruyó los carros de combate y causó grandes estragos entre el ejército sirio. Ese ya lo había leído, ¿verdad? Perdón. Versículo 22. Luego el profeta se presentó ante Ahab y le dijo, ahora debes reagrupar tus fuerzas y pensar lo que debes hacer, porque dentro de un año el rey de Siria volverá para pelear contra ti. Entonces aquí vemos más misericordia, ¿no? Porque todavía le está diciendo, le está avisando, prepárate porque la siguiente primavera va a venir otra vez Ben-Hadad y va a venir más fuerte todavía, ¿no? Así que prepara porque también esa victoria va a ser para ti, ¿no? Entonces, gracia sobre gracia para Acab y su pueblo. Y también vemos el detalle de que peleaban en la primavera. Era el mejor tiempo, era el más usual para las batallas en antiguo cercano oriente. Pero por el calorcito, ¿no? Porque cuando está nevando, pues no se podía, ¿no? Entonces, aprovechaban el calorcito de la primavera. Versículo 23. Por su parte, los oficiales del rey de Siria le dijeron, los dioses de los israelitas nos vencieron porque habitan en los montes, pero si peleamos contra ellos en las llanuras, con toda seguridad nos venceremos. O sea, todavía están pensando que tuvieron la victoria porque estaban en los montes, ¿no? Entonces le recomendaron a Ben-Hadad, ahora vamos a pelear en los valles, ¿no? En lo bajito, porque seguramente ahí Dios no llega, ¿no? Pero pues realmente no conocían a Dios porque nosotros sabemos que Dios es el dueño de la tierra, es el creador de todo, de los montes, de los valles, de las aguas, del fuego, ¿no? Él está en todas partes, o sea, Dios no es que esté en un edificio, en una iglesia, nosotros somos la iglesia, ¿no? Dios está con nosotros en donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos, Él es el dueño del fuego, Él es el dueño del agua.
Pero su idolatría los hacía ciegos, manita, para Jehová. Exactamente, ellos pensaban que su Dios era un Dios de montes, ¿no? Porque como ellos estaban acostumbrados a tener muchos dioses, que el dios del fuego, que era Crobaal, ¿no? Que la fertilidad, que la dios que la diosa de la fertilidad, que era Cera, no sé qué tantos dioses tenían. Entonces ellos decían, seguramente ganaron porque pues este es un dios de los montes, ¿no? Pero aquí pues, vemos que ya vuelven a retar otra vez a Dios, porque le está diciendo, bueno, a lo mejor en los montes sí nos ganaron, pero en la llanura no, vamos a darles en la torre, en el llano. Están retando tanto al pueblo de Israel como a Dios nuevamente. Exacto, aquí ya están diciendo, ya están queriendo pelear con Dios, ¿no? Primero querían pelear con Israel, pero les dio la victoria a Dios, entonces ahora van con Dios, ¿no? Pero pues no saben con quién se van a meter. Pero necios. Aquí podemos aplicar lo que dice el Salmo 24:1, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, Amén. y los que en él habitan. Todo, Dios tiene control soberano sobre montes, valles, sobre todo el mundo. Todo le pertenece. Potente. Así que estos tontos sirios, pues pensaban que a lo mejor es bueno en los montes, pero en el valle, ahí nos hacen los mandados. Exacto. Y O sea, también, no creían que un solo Dios pudiera tener el poder y que fuera único, ¿no? Y ellos, como decía Brendita, que tenían muchos dioses y ellos pues confiaban en ellos, pero no pensaban que un solo Dios tiene el poder, sabiduría. Porque exacto, Dios y un solo mediador. Amén. exacto. Entonces, estas personas le recomendaban a Ben-Hadad esto, ¿no? Que lucharan en el valle, y también le decía, lo que debes hacer es quitarles el mando a los reyes y poner en su lugar a los oficiales de tu ejército. O sea, en pocas palabras le estaba diciendo, ya no te juntes con estos borrachos que no te dejan nada bueno, nada más te hacen perder tus batallas, y mejor reúne tus ejércitos, ¿no? Porque, o sea, se iban con los reyes, en lugar de ir a la batalla, se iban a pistear, como dice Además, los reyes no hermanita, son aptos para la guerra. no eran aptos para la guerra. Entonces, vemos que le recomiendan, creo que esto es lo más sabio que le pudieron haber recomendado a Ben-Hadad, ¿no? Pero, Como ya existía el Escuadrón de la Muerte, ¿no? Sí. muy bien, versículo 25. También debes reponer el ejército que perdiste, jinete por jinete y carro por carro. Entonces volveremos a luchar contra los israelitas en las llanuras y con toda seguridad los venceremos. Y el rey siguió el consejo. Bueno, pues vemos aquí que algo bueno le aconsejaron, ajá, en cuanto a que reuniera su ejército y se alejara de los borrachos, pero estos sirios no conocían al Dios de Israel, su carácter, sus atributos, ¿no? Pobres sirios no saben en la que se iban a meter con Dios, ¿no? Pensaban que iba a ser muy fácil, pero pues ahorita vamos a ver que no fue así. Un año después, Ben-Hadad pasó revista al ejército sirio y marchó hasta Afec para pelear contra Israel. También los israelitas pasaron revistas, se abastecieron de víveres y marcharon al encuentro de los sirios. Acamparon frente al campamento sirio como si fueran dos pequeños rebaños de cabras, los sirios. Los sirios, en cambio, cubrían toda la llanura. O sea, aquí vamos a ver otra vez cómo Dios de manera sobrenatural ayuda a su pueblo a ganar esta batalla, porque los veían como dos pequeños rebaños de cabras ante unos sirios que cubrían toda la llanura. Entonces imagínense, eran bien poquitos los de Israel y los sirios llenaban toda la llanura, entonces eran muchísimos. Entonces aquí vamos a ver otra vez cómo Dios de manera sobrenatural les da la victoria, ¿no? Versículo 28. Entonces el varón de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo, así ha dicho el Señor, los sirios creen que yo, el Señor, soy un Dios de los montes, pero no un Dios de los valles.
Pues para que todos reconozcan mi poder, voy a poner en tus manos a ese ejército tan numeroso. Así reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Así reconocerán ustedes que yo soy el Señor. O sea, una vez más, le va a dar la victoria acá para glorificar su nombre y demostrar también a los incrédulos su poder y dominio, su grandeza. Dios está en todas partes. Si alguien me ayuda a leer el Salmo 139 y si hacen algún comentario, voy a contestar la llamada de mi hija que me está esperando que vaya por ella, porque como siempre me hacen quedar mal. Pero si alguien me ayuda a leer el 139, por favor. ¿Todo el Salmo? No, nada más que los 5 versículos. Ya con los primeros versículos vamos a ver de qué es lo que nos quiere decir el... Bueno, mira, antes de que te vayas, Brenda, si mientras lo buscan y antes de que te vayas. No, bueno, nada más deja contesto rápido a Andy. Bueno, contesta y te esperamos. Sí, no, ustedes mientras si me hacen favor de leerlo. Mientras que lo lean, porque necesito que escuches este comentario que voy a hacer que hizo Carballosa, pero mientras que te lean los versículos. A ver, ¿quién dice yo? Ya tengo el 139, ¿verdad? Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes de toda. ¿Hasta qué versículo dijo, perdón? 5. ¿Perdón? 5. ¿Hasta 5? Sí. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. El 5. Sí, nada más es como para ver lo que Dios nos quiso decir en este capítulo, en estos versículos, cómo es pues su grandeza, ¿no? Lo que él les estaba dando en este caso a los israelitas. Ok, déjenme compartir esto. Ahorita porque mencionaste esto, Brendis. En el versículo 28. Dice, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Una vez le escuché al hermano Carballosa, que siempre que encuentres en la Biblia la palabra para, dice, para ahí. Siempre que encuentres la palabra para ahí, porque eso te está hablando de propósito. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que Dios iba a darle su merecido a Siria? Para que conozcan. Para que conozcan que yo soy Jehová. Ese era el propósito. La palabra para te indica propósito. Para. Entonces, ¿cuál era el propósito de que Dios hacía esto? Ahí te lo está diciendo, para que conozcas que yo soy Jehová. Y aquí podemos ver que para que conozca quién, tanto Israel Como Los sirios. Los sirios. tienen los precios. Ese era el propósito. Entonces, siempre que vean la palabra para, esa preposición indica propósito. Exacto. Sí, bueno. Dice, para que todos reconozcan mi poder, todos, o sea, quiere decir, los sirios, los israelitas, ¿no? Hasta el chavito del 8, para que todos reconozcan. Todos. Hasta nosotros. Amén. Oye, ahorita que dijiste que leyéramos el Salmo 139, ya no leyó Armandito el 6 y me parece interesante donde dice, todo este conocimiento es maravilloso para mí, ¿no? Y realmente vemos que mientras más conocemos a Dios, más nos maravillamos de su poder. Versículo 29. Ambos ejércitos acamparon durante 7 días en el valle, uno frente al otro, y el 7º día comenzó la batalla. Ese mismo día el ejército israelita mató a 100,000 soldados sirios de infantería. El resto del ejército sirio huyó y se refugió en la ciudad de Afec, pero la muralla de la ciudad se les vino abajo y sepultó a 27,000 soldados que habían logrado escapar. También Ben-Hadad entró en la ciudad y para salvarse iba escondiéndose de casa en casa.
Bueno, en 31. Entonces sus oficiales le dijeron, hemos sabido que los reyes de Israel son clementes. Si nos vestimos con cilicio y nos ponemos una soga al cuello y nos presentamos ante el rey, tal vez tenga compasión de ti y te perdone la vida. Aquí me pareció importante el comentario de John MacArthur, que dice, el cilicio simboliza tradicionalmente el duelo y el arrepentimiento. Las sogas alrededor del cuello eran símbolos de rendición. Entonces, bueno, aquí vemos que el rey Ben-Hadad, pues ya se había rendido, ya había doblado las manitas y ya había dicho, pues sí, definitivamente estos israelitas ya nos acabaron, entonces vamos a ver si tienen misericordia de nosotros. Estaba pidiendo clemencia, ¿no? Entonces vemos que este rey Ben-Hadad no era tan fuerte y tan malo como lo hacía saber, ¿no? Que hasta decía que ni siquiera sus soldados iban a alcanzar a llevarse todo el polvo de Samaria en sus manos, ¿no? Entonces, aquí más rápido cae un cojo que un hablador, ¿no? Versículo 33. Los oficiales que fueron a ver al rey Ahab tomaron como buena señal estas palabras y respondieron, tu hermano Ben-Hadad está vivo. Ahab les dijo, quiero verlo, vayan por él. Ben-Hadad se presentó entonces ante Ahab y éste le invitó a subirse a su carro. O sea, aquí ya me desconcerta. Dices, ¿cómo que mi hermano? ¿No? O sea, Acab está diciendo, ya Acab estaba viendo este logro como suyo y quería que el rey ya fuera su aliado y quería pues que le diera tributos, ¿no? Entonces aquí vemos que Acab no ha cambiado absolutamente nada. Además fue un gran error de Acab, porque el mandato era de acabar con los sirios, de aniquilarlos, y sin embargo les perdona la vida. Incluso otra vez para sus propios intereses. Claro. El mismo error que cometió Saúl con los amalecitas. Sí. Exacto, y vemos que aquí Dios lo que quería era, en este caso de Saúl, lo que quería era obediencia, ¿no? ¿Y qué hizo Saúl? Él decía que para rendir ofrenda a Dios, pero pues Samuel le dijo, pues Dios quiere más tu obediencia que tus ofrendas, ¿no? Vale más la obediencia que las ofrendas. Entonces, vemos el versículo 34, y Ben-Hadad le dijo a Ahab, hoy te devuelvo las ciudades que mi padre le quitó al tuyo. Toma posesión de Damasco, como mi padre lo hizo con Samaria. Y Ahab respondió, este es un pacto entre tú y yo. Puedes irte. ¿Cómo que puedes irte? O sea, ¿no se supone que Ben-Hadad lo quería destruir, quería acabarlo, y ahora Ahab le perdona la vida? Pero como dices, hermanito, por conveniencia, porque estas plazas que dice eran mercados lucrativos para la mercancía de Israel. Entonces, ya estaba viendo acá el comercio, ¿no? Estaba viendo... pues, además estaba pensando que Siria podía atacar a Israel, y en este caso, aliándose con Asiria, con Ben-Hadad, los dos podían acabar con Siria. A eso es a lo que me refiero. Aparte del comercio, vamos, es la conveniencia que tenía acá, que quería acá. Sí, por eso buscó la alianza. Buscó la alianza y él quería llevarse la victoria que realmente era de Jehová, ¿no? Sí. Entonces, acá va de mal en peor. Versículo 35, en ese momento uno de los profetas le pidió a uno de sus compañeros que lo golpeara, pero su compañero no quiso hacerlo. Bueno, aquí estamos viendo otra historia, ¿no? En cuanto a que uno de los profetas, como dices, uno de los 7,000, como comentaba Juan Carlos, Había una escuela de profetas, parece, ¿verdad? En la escuela de profetas, creo. Le dijo a un compañero, o sea, otro profeta, golpéame, pero esto era un mandato de Dios. O sea, cuando un profeta te decía algo, tenías que hacerlo porque ya llevaba implícito que era un mandato de Dios. Y otro amigo, otro compañero, profeta, no le hizo caso a
al profeta que le dijo que lo golpeara. Le dijo, no, pues ¿cómo te voy a golpear, no? Entonces aquel profeta le dijo, puesto que no obedeciste a la palabra del Señor, en cuanto me dejes y tomes tu camino, te herirá un león. En efecto, cuando ese hombre se separó del profeta, le salió un león en el camino y lo mató. Bueno, aquí el comentario de John MacArthur dice, el profeta tenía que ser herido como si en una batalla para actuar su parte. El rechazo de hacer como había dicho el profeta era un mal, porque era no dar la ayuda necesaria a un profeta de Dios en el cumplimiento de su deber, y recibió un severo castigo como advertencia a los demás. Lo que les comentaba, ¿no? Tenía que haberle hecho caso el amigo profeta, porque era un mandato de Dios, y como no lo hizo, pues un león lo atacó y lo mató. Pero es cuando tú dices, o sea, qué severidad, ¿no? O sea, qué duro, cómo Acab, siendo tan malo, tiene tanta misericordia de él, y cómo este profeta que no obedeció a esto, pues lo mató. ¿No? ¿Ustedes qué opinan de esto? No hay cosas que no podemos entender, pero bueno, con Acab tenía un propósito. El profeta pues lo tenía ganado, ¿no? Digo, es mi comentario. Sí, exactamente, pues puede ser esto, ¿no? Que Acab necesitaba arrepentirse para que volviera al camino, y el profeta ya era de Dios, ¿no? Entonces, como dice Pablo, el vivir es ganancia y el morir es ganancia. El morir es Cristo. Y el vivir es Ganancia. Ya me parezco al Chavo del 8. Fíjate. Eso. ¿No? Entonces, como dice Suriel, y yo también estoy de acuerdo en ese sentido, ya el profeta era de Dios, ¿no? Y Acab necesitaba volverse a Dios, por eso es que tenía ya un propósito para él, ¿no? Versículo 37, luego el profeta vio a otro hombre y le pidió que lo hiriera, y aquel hombre obedeció, le dio un golpe y lo dejó herido. O sea, aquí sí le dieron sus buenos cates al profeta. ¿Para qué? Para que él actuara que habías ido a la guerra, ¿no? Este sí fue un excelente ejemplo literal para los profetas, ¿no? Ya para la otra, cuando un profeta te diga golpéame, pues golpéalo, porque no sabes, ¿no? Versículo 38. Entonces el profeta se puso una venda sobre los ojos y con ese disfraz fue y se enfrentó al rey en el camino. En el momento en que el rey pasaba, el profeta gritó y dijo, este siervo de su majestad estaba en medio de la batalla, o sea, el profeta, cuando de pronto se me acercó un soldado y me entregó a un prisionero y me dijo, cuida bien a este prisionero, no lo dejes escapar. Si se escapa, tú me responderás con tu vida o me pagarás 3,000 monedas de plata. Como yo estaba muy ocupado haciendo varias cosas, el prisionero se escapó. Entonces el rey le dijo, tu sentencia es clara y tú mismo lo has dictado. O sea, o pagas o mueres, ¿no? Pero pues como un soldado no tenía el suficiente dinero para pagar, pues entonces su condena era la muerte, ¿no? En ese momento el profeta se quitó la venda de los ojos y el rey se dio cuenta de que se trataba de uno de los profetas. ¡Chispa! Le pasó lo que a David, ¿no? Cuando Natán lo enfrentó y le dijo, le habló del rico, del pobre y que le quitó la oveja. ¿Y qué le dijo a David? Ese es un hombre malo y merece la muerte. ¿Y qué le dijo Natán? Pues tú has dictado tu propia sentencia, ¿no? Aquí le pasó lo mismo acá. Acá, cuando se dio cuenta que era un profeta, dijo, pues ya, o sea, ya yo mismo caí en la trampa y yo mismo me condené. Así le pasó a Samuel también, ¿no? Cuando no obedeció el mandato de Dios, que no mató al rey, y entonces pues Jehová se enojó con él y lo desechó de plano. Y lo que le pasó a David con Betsabé. Versículo 43. No.
Versículo 42. 42, ¿va? 42, Brenes. Entonces el profeta le dijo, así ha dicho el Señor, puesto que dejaste al hombre que yo había condenado a muerte, tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo. Ya está dictada la sentencia contra Acab y contra su pueblo, ¿no? En este caso, más adelante vamos a ver cómo va a morir Acab y qué es lo que le va a pasar al pueblo. Que lo van a comer los perros, Entonces van a lamer su sangre, ¿no? destrozar los perros. Igual que a Jezabel también. ¿Sabes? Igual que a la esposa. Versículo 43. El rey de Israel siguió su camino y llegó a Samaria, pero iba triste y enojado. O sea, iba triste y enojado porque Dios había dictado su sentencia. O sea, lejos de que dijera, me arrepiento, Señor, perdóname, ¿no? Me equivoqué, he cometido muchos pecados, muchas cosas. ¿Qué hizo? Se enojó y se fue triste. O sea, ahora le echaba la culpa a Dios de sus propios pecados, ¿no? De sus propias consecuencias del pecado, ¿no? Más adelante vamos a ver en el capítulo 21 también que quería adueñarse de unas viñas y que como el dueño le dijo que no, se fue triste y enojado. Entonces dices, pues, o sea, parecía niño chiquito, ¿no? Parecía niño de 10 años que perdió su pelota, ¿no? Entonces vemos que Acab iba de mal en peor, Acab nunca se arrepintió, Acab siempre fue de un corazón perverso, de un corazón malo, duro, y bueno, pues a final de cuentas Dios le permitió a Acab enlodarse y va a saber las consecuencias de sus pecados, ¿no? Entonces, esto se torna todavía más interesante porque el siguiente capítulo está sumamente interesante, sumamente bonito. Entonces, bueno, pues esto sería todo y yo me despido porque voy por Andreita. Muchas gracias por su atención y ya veo al final los comentarios, ya los veo al final en YouTube. Muchas gracias. Gracias a ti, Brenes. Gracias. Dios te bendice, te vas con Buenas cuidado. Sí, gracias. Bye. Bye bye. Bueno, yo quiero hacer un comentario ahorita de lo que acá dice Brendis. Evidentemente aquí vemos la paciencia y la misericordia que tuvo Dios con Acab. 2 veces le dio la victoria y el propósito de esto era que guiara a Acab al arrepentimiento, a volverse a Dios. ¿Pero qué hizo? Hizo todo lo contrario. Se atribuyó la medalla a él, soltó a Acab y quiso hacer a Ben-Hadad. Sí, perdón. Ben-Hadad. Ok, chequen lo que dice Romanos 2. Romanos 2, versículo 3. Y seguramente esto fue lo que le pasó acá. Y aquí hay gran lección para nosotros. Romanos 2, 3. Me vino a la mente Romanos porque es lo que traigo ahorita fresco en mi mente. Estoy predicando Romanos. Romanos 2, perdón. ¿Qué versículo? Versículo 3. Sí. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ¿sí? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo de Dios. ¿Qué pasó aquí con Acab? Dios le mostró paciencia y misericordia con el propósito de guiarlo al arrepentimiento, pero Acab no lo hizo. Y si esto lo llevamos a nuestras vidas hoy en día, podemos ver que cuando uno está persistiendo en un pecado, y si Dios no te ha juzgado todavía tu pecado, es porque te está teniendo paciencia, porque su benignidad y su paciencia es para guiarnos al arrepentimiento. Pero vemos que aún la paciencia de Dios no es ilimitada, tiene un límite. Y llega el momento que cuando Dios ve que este no entiende, aplica juicio, ¿sí? Y eso fue lo que hizo con Acab. No entendió y se la sentenció. Dice, así como dejaste ir a vivo al anatema, tu vida será por la de él y tu pueblo será por el de él. Así que aquí hay una lección para nosotros también cuando ya Dios nos ha mostrado un pecado en nuestra vida y persistimos en él,
pues no creas que porque Dios no ha ejecutado sentencia es que lo tenemos contento algo. Su paciencia y su benignidad es para guiarnos al arrepentimiento. Entonces no nos vaya a pasar lo que acá, que pensemos que como Dios me se ha mostrado paciente conmigo, lo tengo bien contento. No, yo creo que sí es una llamada de atención para cada uno de nosotros de saber, pues, por dónde, de qué lado andamos flaqueando y enmendar el camino antes de que Dios ejecute sentencia, ¿no? Esa es mi muy humilde opinión. Tú, Bled, ¿qué crees? No, pues yo pienso que así como ¿cómo? Adonadab, Ya se me fue el nombre. Benadad, Ben- Benadad. Benadab era Benadad. enemigo de Israel, o sea, era enemigo de Dios. Así nosotros también tenemos un enemigo, ¿no? Que es Satanás, uno de los 3 enemigos que es Satanás, ¿no? Que vemos que todo el tiempo está atacándonos, está al acecho, mandando sus dardos de fuego, ¿verdad? Y lo que él quiere es precisamente robarnos nuestra fe, ¿sí? Que claudiquemos, que si estamos en pecado, en lugar de venir a arrepentirnos, ¿sí? Todavía nos enojemos con Dios, ¿sí? Y endurezcamos nuestro corazón. Por eso es necesario permanecer en la palabra, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que debemos resistir al diablo y huirá de vosotros, ¿no? Entonces nosotros debemos permanecer firmes en nuestra fe, nos esté yendo bien, nos esté yendo mal, permanecer firmes, porque al final de cuentas Dios está con nosotros y Él va a ser glorificado si nosotros permanecemos en Él, obedeciendo, ¿no? Amén. Tú, Ale, ¿quieres opinar algo? Para empezar, nos da gusto tenerte nuevamente de regreso. Tienes silenciado tu micrófono. Adelante, Ale. Gracias. Pues muy ilustrativo este estudio, pero pues bien cuestionante para nosotros, ¿verdad? Porque pues cuántas veces no somos rey, ¿no? Y no entendemos, ¿verdad? Igualito que el pueblo, ¿verdad? Ay, Dios nos da su palabra. Bueno, a mí últimamente me han pasado este tipo de situaciones y dice uno, pues con sus fuerzas de uno, ¿verdad? Se le olvida a uno que Dios es el dueño y señor de todo y uno actúa bajo su concepto. Humanamente está uno actuando y vienen las consecuencias, pero no porque Dios te lo mande, es porque tú estás fuera de la palabra de Dios, de lo que Dios tiene planeado para ti. Entonces, queda muy claro a veces en la vida, se presentan unas situaciones que te deja tan claro que el Señor tiene otro plan para ti, ¿no? Y utiliza a mucha gente a tu alrededor para enmendar el camino, para que regreses al camino. Eso es lo importante de esto, ¿no? Que no estamos solos. Aún así Dios te ve que te estás enlodando y te deja, le echamos la manita porque ya está perdido, ¿no? Pues ya está perdido. Y uno lo ve y no tiene otra cosa más que no estar duro de corazón y volver al Señor, porque Él te va a reconfortar y se arreglen las cosas. Así como esta lucha, ¿no? Que dicen que son pocos elementos para luchar, pero la victoria se les da. Es así nosotros, ¿no? Nuestras luchas diarias o a donde nos enfrentamos, cuando el Señor está de nuestro lado y nosotros somos humildes de corazón y reconocemos que Él es el que está actuando, entonces opera este gran milagro, ¿no? Que inmerecidamente nos da, ¿no? Porque nosotros tan soberbios, y cuando nos damos cuenta que ya no se puede hacer nada por nuestras propias fuerzas, entonces viene el arrepentimiento y Dios nos perdona, ¿no? Así, pero mientras no, Pues padecemos. mira, abran sus Biblias, por favor, en Salmo 32, 9. Digo, y esto es aplica a cada uno de nosotros, porque a veces este versículo nos queda a todos de repente. Versículo 32, 9. ¿Ya lo tienen? Sí.
Amén. Fíjate, dice aquí el salmista, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, lo que está diciendo, deja de ser obstinado, deja de ser cabeza dura, deja de ser terco, ¿sí? Porque eres como el caballo que si no le jalas la rienda, nomás no obedece, o sea, dice, y luego ve lo que dice, dice, muchos dolores habrá para el impío. O sea, aquí está claramente, mientras uno persista en el pecado, ¿sí? Y esté uno de necio y de terco, ¿sí? Lo único que te espera, dice, muchos dolores habrá para el impío. Yo creo que esta es una advertencia para cada uno de nosotros cuando nos obstinamos en continuar en el pecado. Pues aquí la Biblia es muy clara, dice, no seas como no seas terco como mula bruta que solamente a la mala entiendes, ¿no? Desgraciadamente a veces así es el corazón humano, solamente a la mala entiende. Pero la Biblia nos está advirtiendo, no seas terco, no seas de los que aprenden solamente a la mala, ¿sí? Porque lo único que te espera es muchos dolores habrá para el impío. Dice, pero más el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Amén. Me gusta este versículo como para finalizar esta reunión. Digo, salvo alguien que tenga algún otro comentario. Ya se fue la profesora, ya nos dejó aquí embarcados, así que tú, Yola, ¿quieres hacer algún comentario? Que también nos da gusto que haya estado aquí esta noche. No, pues no. Bueno, alguien que quiera hacer algún comentario, si no, ya te paso el micro, Uriel, por favor. Nada más un comentario. Adelante, Armandito. En los últimos versículos, cuando menciona al profeta, al que fue herido, al que se hizo al profeta por orden de Jehová, que se hiriera para poderse disfrazar y encontrarse con Acab, menciona aquí que posiblemente sea Miqueas. Flavio Josefo dice que era Miqueas, lo cual es muy posible por la forma que habla de él Acab más tarde. Este profeta quiso reprender a Acab mediante una parábola y para hacerla más dramática se disfrazó de soldado herido. Ese era el único comentario que quería hacer. Fíjate, interesante comentario, eso no lo había escuchado, pero ya que mencionaste a Miqueas, ¿es Miqueas o Tuqueas? Miqueas. Por eso, Tuqueas. Sí, el mío, Miqueas. Por eso, ya que mencionas a Miqueas, dime una profecía bien importante de Miqueas. Ay, caray. Miqueas 5:8 le dice, le dijo dónde iban a ser el Salvador del mundo, en Belén, tierra de Judá. Es muy interesante la profecía de Miqueas. Belén, tierra de Judá, no eres pequeñita, pues exactamente, fue Miqueas el que profetizó el lugar del nacimiento del Mesías. Tu Belén, tierra de Judá. Ok, te paso el micrófono. Ya no sé si yo muy bien, muy bien. ¿Algún otro comentario? Ya no hay comentarios. Ya nada más aquí que cuando Dios ha puesto su mirada y nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, Él nos acerca a Él como Él quiera. Si somos necios, nos acerca, nos disciplina para que podamos doblar rodillas. ¿Verdad? Pues bueno, hermanos, vamos a hacer una oración para terminar. ¿Sí me escuchan? Sí, Uriel. Señor Padre bendito, le damos la honra y la gloria, Señor mío. Gracias, Señor Padre bendito, porque eres bueno, eres bondadoso, eres misericordioso, Padre bendito, con tus hijos, Señor mío. Te quiero dar las gracias porque nos permitiste tomar este estudio, Señor Padre bendito, de Primera de Reyes 20, Señor Padre bendito. De ahí podemos nosotros poder tomar muchas decisiones que tuvo acá y todos los que estuvieron ahí participando, Padre bendito, para que nosotros no cometamos los mismos errores, Señor mío, que tú nos des sabiduría e inteligencia, Señor mío, para que podamos nosotros ir adelante, Señor mío, ya que nos das la oportunidad que conozcamos de tu palabra, Señor mío, que no caigamos, Señor Padre bendito.
Gracias, Señor mío, por todos los que estamos aquí presentes, Señor mío, que te pido por su salud de cada uno de los que estamos aquí, Señor Padre bendito, y que podamos tener un descanso reparador esta noche, Señor Padre bendito. Gracias por la maestra que dio el estudio, Señor mío. Gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer, Señor Padre bendito. Te doy las gracias en el nombre de tu amado bendito Hijo Jesucristo. Amén. 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 Y bueno, estoy aquí viendo en el chat que yo la escribí. No doy una, pero muy interesante. Me refiero a que no da una de que no le agarra el celular cuando tiene que hablar o algo así. Puso yo la no doy una, pero muy interesante, que a veces si nos alejamos, nos hacemos soberbios hasta que Dios nos quebranta. Y muchos saludos, Yola. Nos dio gusto que ¿Y tú? y saludos a Mario. Por favor, dale un abrazo de nuestra parte. Y pues ojalá te sigas conectando, Yola, y pues aquí nos vemos la próxima. Y muchas gracias a todos. Si Dios nos dispone otra cosa, a doña Magda, como siempre, siempre tan fiel. Un abrazote, doña Magda, y a cada uno de ustedes, ¿eh? Si Dios nos dispone otra cosa, mañana se ven con los profesores, los teólogos de Efesios, que van a enseñar Efesios. Que Dios los bendiga. Igualmente, doña Gracias. Doña Magda, gracias. un abrazo. Efesios 2, tengo entendido que van a ver. Y es un pasaje interesantísimo, Efesios 2. Aquí entre paréntesis, la primera vez que prediqué yo, haciendo mis pininos, fue Efesios 2. Ah, Un abrazo para todos. ¿Bien? Saludos. Igualmente. Saludos Cuídense todos. a todos. Saludos a Buenas la tía noches. Vicky. Gracias.